Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este mes de febrero? La verdad es que para mí este mes tiene un significado pues muy especial porque fue mi cumpleaños hace algunas semanas y la verdad es que obviamente cuando es el mes de tu cumpleaños pues vienen muchos recuerdos, muchas reflexiones, emociones grandes y pequeñas y la verdad es que no voy a negarlo. También soy parte de esta cultura donde la edad pesa un montón, entonces también está esta sensación de, uy, estoy envejeciendo, ya no voy a ser capaz de, voy a volver como más vulnerable físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que ya me recuerdo que de hecho es parte de ser humano y parte de nuestra experiencia en esta tierra es envejecer, así que así como el peso, lo único que nos queda es aceptarlo porque no podemos pelear en contra de eso y va a llegar, lo queramos o no lo queramos, venía en el contrato que firmamos cuando nacimos y es parte de nuestro recorrido en este tiempo y en este lugar. Así que bueno, pues abrazar nuestra vida, nuestros años es importante y aceptar que sí, que con la edad pues viene un decaimiento de varias cosas, ¿no? No sé, ustedes pueden ver, yo tengo cabellos grises. Hace 2 años no los tenía y ahora ya los empiezo a tener y empiezo a sentir algunas diferencias en cuanto a mi energía, en cuanto a mi cuerpo, se mueve un poco distinto y eso pues claro que no me hace ni más ni menos valiosa, simplemente me hace saber que tengo 44 años y ya. Y bueno, con este pensamiento que me hace sentir emotiva, quiero empezar este episodio no sin antes dar la bienvenida a las nuevas personas que nos acompañan y que están escuchando el podcast por primera vez. No sé por qué razón llegaron al podcast, pero estoy muy contenta de tenerlos aquí, de que nos estén escuchando. Yo soy Carla Manzanilla. Tengo una larga historia en TCAs y bueno, en muchas cosas. Si quieres oír más de mí, pues te recomiendo que vayas a escuchar el primer episodio, que debe ser, te vas hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque este es el 127. Entonces, hay bastante material y ahí vas a encontrar mucha información de mí. Y otro paréntesis, por cierto, papás, estamos abriendo Monse y yo, la psicóloga Monse y yo, que he hablado, para todos los que no son nuevos, es una psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, que hemos hecho pláticas, talleres, tenemos grupos juntas y tenemos también pacientes y clientes que tratamos juntos. Vamos a abrir un grupo gratuito para familiares que acompañan personas de TCA en Facebook. Entonces, si estás interesado en inscribirte, pues te voy a dejar la liga aquí abajo o escríbeme un mensaje y te la mando directamente. Ahora sí, vamos a empezar de lleno con el episodio. Y este episodio salió porque una de mis hermosas que me está escuchando, acompañadas, me hizo una pregunta que luego la resignificamos y salió esto. ¿Qué es lo que hubieras deseado que te hubieran dicho antes de empezar a recuperarte o al principio de tu recuperación? Y es difícil de responder por qué. Porque en realidad mi último proceso de recuperación y el final, pues me contestó muchas preguntas y gracias a él estoy recuperada. Entonces, creo que al final ese proceso cerró como todos los eslabones que habían quedado sueltos y sin cerrar en otros tratamientos lo vino a concluir y a cerrar. Sin embargo, sí te puedo decir que hubo muchas cosas que los anteriores tratamientos, mis anteriores intentos, no me dijeron y que hubieras marcado una gran diferencia para mí en el proceso de recuperación y posiblemente, no lo sé, porque también creo que pues cada uno tiene un proceso y no llegamos a donde estamos nada más porque sí, sino porque hay una experiencia que pasar, hay aprendizajes que tomar y estamos en el momento correcto. Así que no lo sé si me hubiera recuperado antes o no, pero lo que sí te puedo decir es que hubiera creado una conciencia distinta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que me hubiera gustado? Y voy a poner aquí algunas. Te invito a que si tú tienes más o crees que alguna me faltó, escríbeme, por favor. Es más, si tú eres recuperada y pasaste por este proceso y te gustaría hablar de eso, también escríbeme.
espacio, como lo decía hace rato, es un espacio abierto para todos, es para todos los que estamos aquí escuchando, que de cierta manera nos sentimos relacionados el uno con el otro, porque aunque no tenemos las mismas historias, sentimos cosas muy similares. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran cuando estaba pensando en recuperarme o empezando mi tratamiento es: tú no tienes la culpa de lo que te pasa. Y esta frase para mí marcó la diferencia de un proceso que llegó a, voy a ponerlo a éxito, porque me pude recuperar completamente, a todos aquellos que no lo pude lograr al final. Y es que para mí fue un bálsamo que necesitaba escuchar como no tienes idea. Y solo tú que vives con un TCA sabes lo que es vivir presa de la culpa. Literal, me daba culpa todo. Verme al espejo, respirar, recibir abrazos, recibir gestos bonitos de la gente, de mi propia familia. Me sentía la persona menos merecedora de este mundo porque me daba vergüenza actuar como actuaba. Sabía que les mentía a todos, sabía que lo que estaba haciendo no iba alineado con mis valores y que me traicionaba día con día. Me daba vergüenza cada mañana decir, hoy lo voy a hacer diferente, y al primer obstáculo terminaba haciéndome para atrás y haciendo lo mismo. No podía poner mi shit together y la terminaba embarrando en todos lados. Y además, ni siquiera me daba cuenta que no tenía posibilidad de elegir, sino que al contrario, me insultaba, terminaba lastimándome más con mis propias palabras. Seguro tú lo sabes, seguro que tú que estás ahí sabes a lo que me refiero. Y la única culpable de todo esto, ¿quiénes somos? Nosotros. Y yo literal no tenía ya más dignidad. Era como, ya lo intenté todo, todos los días me prometo lo mismo, todos los días digo que ya no lo voy a hacer, todos los días tengo como esta motivación que termina a los 10 minutos de haberme levantado de la cama o a los 20 minutos de haber empezado a comer, termina. Seguramente lo entiendes, esa culpa de no poder avanzar y recuperarte, de no poder tomar como pues todo lo que te están dando. Si estás con tus papás, pues la ayuda que te están dando. Si vives con tu esposo, tu pareja, tus amigos o sola, la ayuda que recibes de los demás y no poderla sostener. Yo sentía que yo ya había elegido este camino y que ya, o sea, que tenía que pagarlo por estúpida, por tonta, por no tener suficiente fortaleza, por ser débil, por creer en todas esas tonterías que estaban allá afuera. Listo, ya. O sea, así iba a ser mi vida, y lo que estaba pasando en mi sufrimiento y toda esta vergüenza que tenía, pues era a causa de mi propia responsabilidad, que sí es cierto, pero a causa de y en culpabilidad de todas las cosas que no podía hacer. Y que cómo era posible que no me importara, en mi caso, cómo era posible que no me importara recuperarme si tenía lo que se suponía que amaba más en la vida, que eran mis hijos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que pudiera verlos a los ojos, yo siendo esta persona tan poco íntegra? Y la verdad es que es un dolor muy grande. Y no fue hasta que mi última recuperación, sí, mi coach, que la amo profundamente, Victoria, sé que posiblemente no me vas a estar oyendo, pero lo sientes en el corazón, que me dijo, ¿sabes que tú no tienes la culpa de tener un TCA? Y yo me quedé, uff, ¿what? ¿Qué estás diciendo? No, es que sí tengo la culpa. Yo decidí esto. Yo soy la que no quiero hacerlo. Yo soy la que no tengo suficiente fuerza de voluntad. Yo soy la que... Hey, espera. No, tú no tienes la culpa, porque nadie va en la vida allá afuera pidiendo desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Puede ser injusto? Sí. ¿Puede ser que te tocó a ti? Sí. Pero al final no lo escogiste y tú no decidiste actuar en esos factores que te llevaron a tener
el TCA que tienes hoy. Y luego empecé a leer libros y luego vino como explicaciones mucho más científicas, donde poco a poco me fueron liberando de esa carga de la culpabilidad, donde me decían, tenía que pasar así. Y ahora si no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y culpa y responsabilidad son cosas totalmente distintas, porque culpa es cuando te arrepientes un poco, sientes pena, sientes vergüenza por actuar como actúas, porque sabes que estás haciendo algo mal, que tú estás decidiéndolo hacer mal. ¿Qué podría hacernos sentir culpables? Tal vez robar, tal vez insultar a alguien con conciencia de voy a decirle estas palabras para que se sienta súper mal, entonces después puede venir esta culpa, pero en el TCA no decidiste, no dijiste, híjole, déjame hacer mi primera dieta para después desarrollar anorexia. O, ¿sabes qué? Voy a tener mi primer atracón para después no parar de comer todas las noches. No, sucedió. Sin que te fueras dando cuenta, fue sucediendo de a poco. Y entonces la responsabilidad es crear conciencia que tienes un problema y después actuar en pos de la solución de un problema. Pero tú no eres el problema. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, para mí, eso es como vital. Fue vital que me lo dijeran en mi última recuperación y que, por supuesto, no me lo dijeron en mis anteriores recuperaciones. Necesitas creer que te puedes recuperar. Esa sería la segunda. Creer que te puedes recuperar. Mucha gente entra a los procesos de recuperación sabiendo que no se van a poder recuperar. No creyendo en el proceso, obligados, muchas veces insistidos por familiares, por tus papás, por tus amigos, por tu esposo. Pero si tú no crees, va a hacer falta esa pieza importantísima en el rompecabezas. Y ojo, no estoy hablando de creer en ti. Estoy hablando de creer que es posible para ti recuperarse. Y aunque hoy parece algo muy lejano de pasar, necesitas actuar como si fuera posible para que le des sentido a cada una de las cosas que te va a tocar hacer en tu proceso de recuperación. Creer sí hace la gran diferencia, de hecho, en tu día a día. ¿Por qué? Porque si yo sé que esto que estoy haciendo, que es tan duro, que es tan difícil, que me tiene tan emocionalmente activada, tiene un fin, que es mi recuperación, entonces me va a llevar y voy a poderlo transitar. Pero si yo no sé, si ni siquiera creo en eso, ¿por qué me voy a poner en esas situaciones que realmente son dolorosas para algo que no creo? No tiene sentido. No sé si me puedo explicar. Pero es que creo que es súper importante y casi nadie nos los dice. Llegas a un proceso de recuperación y a lo más que a mí me preguntaron fue, ok, ¿y por qué te quieres recuperar? Bueno, pues yo me quiero recuperar porque, pues, me quiero llevar mejor con mi mamá, ya no me quiero que me esté diciendo que coma todo el día, porque quiero mejorar mi relación con mi esposo, me quiero recuperar porque pues todos me dicen que estoy muy delgada, me quiero recuperar porque todos me dicen que estoy muy gorda, pero nadie te pregunta, ¿y crees que te puedes recuperar? Y nuevamente voy aquí, porque no dije creer en ti. Necesitas creer en algo. Y directamente puede ser en tu proceso, en los profesionales que te están acompañando, en la ciencia, en Dios, en la posibilidad, en algo. Porque cuando tú todavía no puedes sostener la fe en ti misma, algo puede sostenerla por ti. Y muchas veces van a ser estas personas que te acompañas. Por eso no dije, necesitas creer en ti. Lo que necesitas es creer que la recuperación es posible para ti, amor. Sí, no va a ser perfecta, no va a ser fácil, no va a ser inmediata, pero es posible. Y ahí hay una gran diferencia. Si esperas a recuperarte cuando creas en ti, te aseguro que la recuperación no va a llegar, porque la confianza es consecuencia de acciones y no es un requisito previo. Es como si te dijera, ok, ¿quieres ser mi novio?
quieres ser mi novia, lo que sea que en el sexo que te encuentres, en el género que participes, eh, y tú digas, espérame, es que primero necesito saber si eres súper confiable, entonces por ahí de un año ya te contesto para realmente ver si lo eres. No, das ese paso de fe y dices, pues sí, sí quiero, a ver cómo me va. ¿Por qué? Porque la confianza no es inmediata, solo por decir sí. La confianza se va alentando y se va sembrando conforme también las acciones. Entonces es importante cambiar el foco y confiar en la recuperación. Por eso mismo es tan importante buscar profesionales de la salud que te acompañen en tu proceso y que te sientas bien con ellos. Porque no nada más es salir y ver, ok, bueno, tengo que buscar, es profesional. Voy, me siento de la fregada, no me cae bien, me molestan sus comentarios, no me ha ayudado en 5 años, pero pues yo estoy yendo. No, porque muchas veces ellos van a ser los que van a sostener tu fe mientras tú no la tengas en ti. Y esas pequeñas acciones de ir, ok, depositando en este proceso, en las personas, en las acciones, en los retos, en los videos, en los ejercicios, en todo eso, te van a ir dando evidencias de que es cada vez mucho más posible recuperarte. Y entonces, poco a poco, sin darte cuenta, ¿qué crees? Volverás a creer en ti. Y digo volverás porque a veces decimos nunca creímos, nunca creí en mí. Y en realidad sí creímos en nosotros. Desde el hecho de llegar a este mundo es porque creíste en ti. Si estás aquí es porque creíste en ti en algún momento. Y entonces volverás a creer en ti. El número 3, que la incomodidad no es peligrosa, es necesaria. Y justo hace 2 semanas grabé un episodio completo de incomodidad, entonces no me voy a detener muchísimo en este punto. Si necesitas como adentrarte más en este tema, te invito a que escuches el episodio anterior, creo que es dos semanas atrás, en donde, bueno, realmente doy un salto como profundo en este tema. Creo que así podemos avanzar más rápido hoy, pero te invito a que lo oigas, si no lo has oído. Y si lo oíste, pues vuélvelo a oír, porque a veces, cuando lo oímos varias veces, nos caen diferentes veintes. Entonces, ¿qué pasa con la incomodidad? Para mí la incomodidad, de hecho, es el semáforo que me está diciendo, ok, si estás incómoda, estás por el lugar perfecto para la recuperación. Estás en el lugar adecuado. Si estás muy cómoda, si todos los días te levantas y estás en tu proceso de recuperación y en realidad nada te incomoda, te tengo noticias. No estás trabajando en tu cambio, estás haciendo lo mismo, puede ser un poquito disfrazadito, pero no estás avanzando en tu proceso de recuperación. El proceso de recuperación es incómodo y necesita ser incómodo. Quien te esté vendiendo esa idea de, ok, te puedes recuperar con algunos audios mientras duermes y no vas a sentir nada, es una mentira. ¿Por qué? Porque para poder cambiar necesitas salir de tu zona de confort para incomodarte, estrechar esa zona de confort y hacerla más grande y entonces ya vas a estar en un lugar, pero luego va a venir otro cambio. Entonces el cambio es permanente, es constante y constantemente vas a vivir esta incomodidad que no es peligrosa, pero sí muy necesaria. Número 4. Este es importante y entiendo que a todos nosotros nos cause que no fuera real, pero es real. Subir de peso, de hecho, fue la puerta a mi felicidad. Y sí, así como tú hoy, ya sé lo que estás pensando. Ya sé que de repente me vas a decir, bueno, para ti sí, pero para mí no. Bueno, es que tu historia es diferente, pero la mía no. Bueno, es que yo no estaba tan flaquita como tú. Bueno, es que de hecho yo siempre estaba en un peso bien. Yo no necesito subir de peso. Y la verdad es que, aunque cueste creerlo, es gracias a esos kilos que gané, pude alcanzar la vida que jamás soñé. Y ojo, no porque tenga la vida perfecta. A ver, yo me caracterizo por tratar de no poner rosas a las cosas y no tengo la vida perfecta. Tengo muchos caos emocionales en mi familia, mm, en mi situación económica. I mean, soy humano.
Pero han pasado cosas gracias a esos kilos que subí que jamás me imaginé. De hecho, fueron mis grandes maestros. Y una de las cosas que más agradezco a esos kilos es que hoy puedo sostenerme la mirada al espejo. Que hoy no me siento una farsante. Que a lo mejor en un principio no tenía un cuerpo que aceptara tanto. No era el que yo deseaba, no era el por el cual yo me había esforzado. Sin embargo, podía llegar al espejo y saber que lo que había hecho era digno e íntegro de mí. Y eso cambió muchísimo. Me enseñaron que no necesito ser pequeña para poder caber en todos lados. Me enseñaron que mi mejor cuerpo es aquel que me acompaña en cada momento de mi día. Me enseñaron que las tallas son solo un número, no un condicionante de éxito, que mi salud no depende de mi cuerpo, ni que sea grande, ni delgado, ni flácido, ni fuerte, no, sino de cómo lo trate, cómo lo respete y cómo lo acepte. Fue a través de esos kilos que sí, gracias a esos kilos desperté a la vida, porque no se puede ver la recuperación en un cuerpo que no te pertenece, sino que le pertenece al TCA. Y ahí es importante que nos paremos un poco, porque ese cuerpo por el que estás luchando sostener, amor, no es tuyo. Es el cuerpo que el TCA te dice que tienes que alcanzar para merecer. Pero tu cuerpo, ese que te pertenece a ti, lo único que te pide es aceptación, es cuidado, es contención, es presencia. Y si ahí viene el amor, perfecto. Mientras ese cuerpo que tú estás rechazando, no te des cuenta que en realidad te estás rechazando a ti misma, vas a seguir persiguiendo el cuerpo que el TCA te presenta como el gran premio final. Y la recuperación, de hecho, necesita un cuerpo donde tú puedas habitar. Todos me decían, hey, tienes que subir de peso porque estás muy baja de peso. Pero nadie me dijo que esos kilos eran mi boleto a una nueva vida. Nadie me lo dijo. Es más, me dijeron, no, sí, está bien, tienes que subir de peso, pero no tanto. Oh, no, pero vamos a ver la escala, no te puedes pasar de esto. No, pero es que mucho es malo. Tienes que subir de peso un poquito. Muchos negociaban conmigo el peso, como si todavía se pudiera controlar. O sea, recuerdo perfecto algunos nutriólogos con los que fue y me decían, ok, ¿cuánto quieres pesar? Y yo así, yo quiero pesar. ¿De dónde lo sacaba? Pues del rango más bajo del IMC, que me decía que era lo más saludable. Primero, nunca lo alcanzaba, porque para mí llegar a ese rango más bajo del IMC significaba que ya había perdido, que no estaba haciendo lo suficiente para el TCA, por supuesto, etcétera. Entonces, de todos modos, me dejaban en control a mí cuánto quieres pesar, y no fue hasta que me dijeron, hey, tú no controlas tu cuerpo, y de hecho, esos kilos que vas a ganar no solo te van a dar peso, sino te van a dar una vida, te van a dar libertad, y de cierta manera vas a tener paz. Y no me digas que en un TCA lo que más se necesita es paz. Y entonces esos kilos que me daban más miedo, esos kilos que me daba terror alcanzar, fueron los mismos que me devolvieron la vida. Número 5, que iba a tener hambre extrema y que estaba bien. Y aclaro, esto sí pasó en mi última recuperación, por supuesto. ¿Por qué? Porque tuve hambre extrema, pero en todas las anteriores había mucho control. Y había mucho control no solo mío, sino desde la parte médica. Había ese miedo que pasara al otro extremo, ¿no? O sea, ok, anorexia, y que te vayas a comer compulsivamente. Entonces, ten cuidado. No comas mucha chatarra. Es bueno, pero más bien balanceadito, tirándole a muy saludable, que fue para mí. O sea, para mí me dieron una nueva regla. Comer saludable está bien,
Y mucho tiempo pensé que esa era mi opción y que estaba recuperada. Yo como saludable. Yo sigo todos los consejos de las personas de allá afuera que me dicen que es saludable. Y entonces me leía todos los libros, todos los consejos, que al final hoy sabemos que eso se llama ortorexia, que me decían, esto es saludable. ¿Qué me dieron? Me dieron un mayor control. O sea que al final muchos profesionales de la salud, sí, y por supuesto influencers y por supuesto personas en nuestro entorno, quieren ayudarte a recuperar poniendo todavía el estigma en alimentos buenos en malos, en cantidades buenas en malas, poniendo a la comida como una amenaza constante. Y lo que pocos entienden es que para vencer el miedo a la comida necesitamos que todo este sistema de apoyo deje de actuar con miedo a estos alimentos. Porque si el mensaje sigue siendo, sí, recupérate, pero cuídate con esto, el miedo nunca se desactiva. Muchas veces, al contrario, durante los primeros tratamientos de recuperación, le temí a todos mis antojos. Y eso me llevaba a tener, pues sí, lo que yo llamaba más atracones a escondidas y a sentirme pésimo después y a restringir más después. Porque entonces decía, claro, es que si ya vi que yo no sirvo para comer eso, mira, no me puedo controlar. Soy adicta a la comida. Mejor ni me lo permito. Así controlo y no pasa nada y estoy mucho más sana. Y ese pensamiento es peligrosísimo porque parece claro, lógico, pero no lo es. No fue hasta que entendí y hasta que me lo permití y hasta que alguien me lo dijo que el hambre extrema es el hambre más salvadora que me pudo pasar. Ajá. Y navegarla me enseñó que casi nada puedo controlar. Que rendirme ante esa biología me llevaría a encontrarme con mi naturaleza. El hambre extrema sí es aterradora y muchos están pasando por ahí. Hay gente que acompaño que está pasando por ahí. Y yo sé que a lo mejor dices, sí, no quiero, no me gusta. Y no la voy a vender como algo hermoso, porque, pues no lo es. Es una fuerza interna tan poderosa que el punto es que no lo puedes controlar y que literalmente te lleva a comer cantidades que jamás creíste que fueras capaz de comer y que además puedes compararlas con tu alrededor y tampoco las comen. Y entonces te choquea, pues ¿cómo no? Porque de repente estás comiendo con tu familia y ellos pueden sentarse y comer un plato de comida y tú te comes el plato y quieres otro plato. O a la media hora quieres más comida. Y entonces le dices a la persona que está contigo, oye, es que tengo hambre. ¿Cómo? Si comimos lo mismo, es que tengo hambre. Y es que viene justo de nuestro cerebro tan primitivo que nos ha mantenido viva y que está respondiendo a un sistema de supervivencia que lleva años activado, que entonces no va a ser fácil de controlar y de hecho lo peor que podemos hacer es tratarlo de controlar. Y ahí viene otro temblor dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que siempre controlamos, hoy no somos capaces de hacerlo. Y viene un choque a nuestra identidad, a esa identidad enferma, donde éramos capaces de controlar muchísimo. Y hoy no lo somos. Y viene un duelo. Y vienen enojos, y vienen peleas, y vienen rabietas. Sí, pero el hambre extrema es tan necesaria como para las personas que están padeciendo a lo mejor alguna enfermedad terminal, sus medicamentos, para aquellas que tienen algún mal congénito, sus inyecciones, es igual de importante. Resistirla, lo único que te va a ayudar es a sufrir más, rechazarla más y regresar a tu TCA. Pasarla y navegarla te va a llevar a la recuperación. No es cómoda y no sigue un patrón, pero ojo, es biológica y esto es lo más importante. Es temporal, no va a ser toda la vida. Es tu puente entre la vida y el TCA. El hambre extrema no viene a destruirte, viene a rescatarte del control que te estaba destruyendo. Número 6.
que mi proceso iba a ayudar a otros. ¿Y esto por qué lo traigo aquí hoy? Porque en realidad es cierto y no solo pasa conmigo, pasa con varios procesos de recuperación. Me ha tocado ver cómo personas que se recuperan, muchos hacen un podcast, muchos empiezan a ayudar a otras personas, muchos dan pláticas en sus escuelas, mucho incluso dentro de sus familias les ayudan a reintegrar una mayor aceptación en su cuerpo, a hacer las paces con la comida. La verdad es que es maravilloso ver cómo el proceso que tú estás haciendo hoy, que crees que es solo para ti, va a impactar y va a tocar a muchísimas personas. Y no te estoy invitando a que sea tu motivación, que lo puede ser, pero es algo que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran. Y aunque posiblemente no lo busques tampoco, porque hay gente que me dice, a mí no me interesa, eso no me llama la atención, creo que es importante darnos cuenta que tu recuperación no es individual, que de hecho la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria es colectiva, porque sanas tú y rompes cadenas para otros que pueden estar pasando la misma situación o que van a pasar la misma situación. Yo nunca pensé, obvio, que iba a tener un podcast, nunca pensé que iba a acompañar a gente a recuperarse. Nunca pensé que mi recuperación iba a impactar, más allá de mis hijos, tal vez, eso sí lo pensaba, pero a mis amigos, que iba a impactar, pues, a mis sobrinos, que iba a impactar, por supuesto, a una de las vidas que yo he acompañado. em, y la verdad es que es un regalo que nadie me dijo. De hecho, creo que es importante porque al estar escribiendo esto, me fui atrás, me detuve un poco y fui a la primera carta que escribí antes de mi recuperación y te la quiero leer porque quiero que veas que yo, así como tú, hoy jamás pensé que mi vida iba a cambiar tanto y pensaba prácticamente lo mismo que tú estás pensando en ti hoy. Hola Victoria, esta es la carta. Soy Carla. Descubrí tu podcast después de escucharte en una entrevista y me encantó la manera en que hablaste sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Sentí una conexión muy profunda contigo porque al igual que tú, he pasado muchos años luchando contra esta dolorosa presión con la comida. Soy mexicana y actualmente vivo en Estados Unidos. Tengo una familia hermosa, 2 adolescentes y una preadolescente, así que la vida definitivamente es toda una aventura. Mi historia con los trastornos de la conducta alimentaria comenzó cuando tenía 15 años y llevo más de 20 años con ellos. He ido y venido entre anorexia restrictiva, purgativa y he tenido meses buenos y otros muy oscuros. En este momento lo único que quiero es disfrutar la vida. Por primera vez me siento realmente cansada de vivir así, cansada de preocuparme todo el tiempo. Me siento muy descontenta conmigo mismo y a veces siento que no sé quién soy más allá de mi trastorno y de mi imagen corporal. Escucharte me inspiró, pero también me da mucho miedo dar el siguiente paso. No sé si quisiera y si soy capaz de hacerlo. Hay tantas cosas pasando en mi vida que mi tiempo, mi dinero y todo en general se sienten caóticos. Pero hoy decidí escribirte y a ver qué pasa, igual que tú. No sabía, no sabía que ese email iba a llevarme a estar hoy aquí grabando este episodio. Así que no escatimes tu recuperación, porque te prometo que no imaginas la vida que tendrás después de alcanzarla. Y la última parte que me gustaría incluir en esto que me hubiera ayudado que me dijeran es hablarme de fe, hablarme de espiritualidad. Lo hice mucho en mi último proceso, pero en mis procesos anteriores no lo hice tanto. Y por supuesto no hablo de fe en mí, sino hablo de esa espiritualidad que es esencial. De hecho, hace unas semanas oí un podcast que hablaba de cómo esa espiritualidad ayuda a la mente y ayuda a muchos procesos de recuperación de adicciones, por supuesto, de TCAs, de ansiedad, ayuda a expandir de manera científica y comprobada óvulos en tu parte cerebral, hacer nuevas conexiones neuronales. Bueno, es maravilloso. Y no te estoy hablando de un podcast
que fuera religioso o que estuviera ligado a un tipo de religión, sino era muy científico. Entonces, algo que me sorprendió es que ellos mismos decían, es real, la fe libera cargas y da paz a la mayoría de las personas. Y entonces, pues claro que en el TCA no es la excepción, porque de verdad soltar el control solo por soltarlo es difícil, pero soltarlo a alguien o a algo más grande que tú, en realidad es aliviador. Al final sabes que no estás sola, que hay una fuerza enorme cuidando de ti y guiándote. Y esto se me quedó grabado hace unos meses que oí. Tener fe, de hecho, no es nada más creer. Tener fe es actuar con valor aun cuando no tengas la certeza de lo que va a pasar. Y justo eso es lo que necesitas para recuperarte. En mi caso también hay un episodio completo que hablo de mi proceso especial y con la fe, pero para mí, y lo he nombrado varias veces, para mí mi guía, mi fortaleza, mi paz no llegaron solas, sino llegaron a través de depositar todos esos miedos en Dios. Y si me voy antes de la recuperación, yo puedo ver imágenes mías pidiéndole, ayúdame a encontrar la fuerza, la sabiduría que no tengo hoy para poder recuperarme. Y un día mandé ese mail que ya leímos hace rato y muchas veces durante el proceso ya no lo quería hacer, quería irme y lo único que me tocaba era pedirle fuerzas a él. Era una bola de emociones, lloraba en todos lados, me sentía pésimo, no quería continuar, quería renunciar. Y gracias a esa conexión diaria en forma de oraciones, en forma de peticiones, para mí eran esos depósitos de esa ansiedad que tenía, de esos miedos que tenía y que se regresaban paz, con confianza y con seguridad que había algo más grande que yo que me sostenía. Y Dios no trajo, de hecho, algo que ningún profesional pudo traer a mi proceso. Y fue presencia, porque lo sentía. Fue compasión y fue amor. Y sí, la fe no me quitó el miedo, pero me dio el valor de atravesarlo. Y creo que eso es algo que nadie nos los dice porque entiendo, hay muchas personas que no quieren, muchos profesionales que no pueden hablar de eso, pero yo sí puedo. Y para mí fue la séptima cosa que me hubiera gustado que me dijeran durante mis procesos de recuperación. Y nada más para recapitular qué pasa con mi lengua hoy. 1, tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. 2, necesitas creer que te puedes recuperar. 3, que la incomodidad no es peligrosa, es necesaria. 4, que subir de peso es la puerta a tu felicidad. 5, que vas a tener hambre y la vas a tener extrema y que está bien. 6, que tu proceso va a ayudar a otros a recuperarse. 7, que el ingrediente principal de tu recuperación es la fe. Y como te dije hace rato, si tú tienes algo que agregar, por favor, escríbeme, mándame un mensaje. Recuerda que este no solo es mi podcast, es tuyo también y me encantaría escucharte y leerte si tienes más propuestas. Gracias por escucharnos hoy. Recuerda que si este episodio te gustó, te sentiste relacionada o crees que hay alguien allá afuera que le puede servir, mándaselo. Nunca escatimes la ayuda, no sabes a quién le puede servir y por supuesto sígueme, follow si me estás viendo también en YouTube, pues también sígueme ahí. Para mí es bien importante que lleguemos a más personas y de verdad te agradezco mucho por haber tomado estos 40 minutos de tu día escuchándome. Te mando un abrazo y no olvides que es posible recuperarte al 100%. Bye.